22:10, 21:10 en Canarias. Vamos a empezar por la cuestión del campo. Es más importante objetivamente que lo de Koldo. ¿Por qué? Pues porque son muchos millones de personas más los afectados, ¿verdad? Y además durante generaciones, ¿eh? Porque además no solo en España, es que es en el resto de Europa. Bueno, hoy había noticia, creo que luctuosa, pero bueno, esto es opinable, ¿verdad?, en el Parlamento Europeo, que es esta. Aprobada la nueva norma ecologista que criminaliza a los agricultores y ganaderos, que es lo que se llama Ley de Restauración de la Naturaleza. Ley que parte de un principio ideológico bastante discutible, la verdad, que es que hay que devolver a la naturaleza a su condición primigenia. Bien, suena precioso. Yo también soy muy de naturaleza, ¿qué quiere que le diga? Me salté en un monte y yo feliz. Pero exactamente esto, ¿qué quiere decir? Porque luego es que hay gente viviendo allí, claro. Bueno, esta es la cuestión. Y viene esta noticia en plena ola de movilizaciones de eso que se llama el sector primario en toda Europa, en los países fundamentales de Europa y en España también. Y nosotros habíamos anunciado precisamente que hoy venía, antes de conocer esta noticia, que hoy venía este señor que va a ver usted ahí. Porque no hay que olvidar que el ministro de Agricultura, el señor Planas, es el culpable del plan estratégico nacional nefasto que se ha hecho para la agricultura en nuestra nación. Por otra parte, los políticos de siempre en Bruselas han arruinado al sector agrario, como hemos dicho, innumerables veces. Ahora están cambiando el discurso, tanto la gente del Partido Popular Europeo como también los socialistas, incluso están hablando de la realidad de esa competencia desleal, están hablando también que hay un despotismo ilustrado en relación al Pacto Verde. Nosotros nos alegramos, damos la bienvenida a todo el mundo al sentido común, pero evidentemente somos los que estamos luchando de verdad con el voto y con los hechos a favor del sector agrario nacional, de nuestra soberanía alimentaria y en contra de todas estas normativas que arruinan al sector agrario. Don Ricardo Chamorro, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Bueno, minuto y resultado, o sea, ¿cómo está la cosa? Porque Planas había anunciado reunión para mañana, parece que por primera vez, y creo que es verdad que es la primera vez, todas las organizaciones sindicales agrarias están juntas en esto, me parece que nunca había pasado antes. Y ahora, ¿y ahora qué? Bueno, las representativas siempre han tenido últimamente, en las últimas jornadas, siempre una unidad de acción. Esos son UPA, COAG y ASAJA, que son los interlocutores con el Ministerio de Agricultura, pues es verdad que siempre han tenido una unidad de acción. Ahora es verdad que se están uniendo otras organizaciones independientes que están teniendo bastante fuerza también. La semana pasada hubo una manifestación de Unión de Uniones y bueno, se van a reunir mañana y evidentemente estamos viendo cambios, está habiendo cambios, porque yo creo que en Europa están viendo que con las elecciones que tenemos el 9 de junio están asustados con lo que se está movilizando el campo en todos los países europeos y ya pues el señor Planas habla de un despotismo ilustrado en relación al Pacto Verde, habla de la competencia desleal, de defender el tema de las cláusulas. Espera, ¿cómo de un despotismo ilustrado? Sí, el otro día en una entrevista dijo que el Pacto Verde, lo cual han apoyado ellos constantemente, pues es una especie de despotismo ilustrado por parte de los burócratas de Bruselas. O sea, es increíble, ¿no?, estos cambios cuando quedan unos meses para las elecciones europeas que se están produciendo, ¿no? Incluso en el voto ahora lo comentamos y en la ley de la restauración de la naturaleza y todos estos problemas. Pero bueno, los problemas que nosotros siempre hemos estado denunciando desde que entramos en las instituciones era el Pacto Verde, que era una gran apuesta, sobre todo además de la actual comisaria y presidenta del Parlamento, von der Leyen, del Partido Popular Europeo, y también de Timmermans en su momento, del Partido Socialista, y eso pues es lo que han visto materializado los agricultores y ganaderos, que en estos 4 años de aplicación de esta política agraria común cambiada a nivel de paradigma, que en vez de los principios fundacionales que tenía, ahora está hablando de condicionalidad medioambiental que les está arruinando. Entonces por esto han salido a la calle. Pero ya el remate ha sido la Ley de Restauración de la Naturaleza que se aprueba hoy y que ya se debatió también en el verano pasado, y que bueno, eso ya les va a rematar del todo, pero bueno, que son todo compromisos globales que se llevan haciendo de manera premeditada y que se podía ver lo que podía llevar ocurrido desde el 2015, cuando se llegó al Acuerdo de París, cuando se llevó a cabo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que nosotros nos adherimos en gobierno en la época de Rajoy, y todo eso se ha materializado
en el Pacto Verde y luego pues en la Granja a la Mesa o la Estrategia de Biodiversidad 2030, que es lo que hoy se ha discutido a través de la transposición de esta norma, que es la Ley de Restauración de la Naturaleza. Vamos a la Ley de Restauración de la Naturaleza de inmediato, pero antes quería saber exactamente las reivindicaciones del campo español, si se pueden ceñir, concretar, enunciar, y la actitud del Gobierno, porque lo que yo he visto en Planas efectivamente es que navega. Sí, navega. De hecho, incluso está planteando un pacto rural también a nivel de Bruselas. Es decir, a la vez que se aprueba la Ley de Restauración de la Naturaleza, quiere llegar a unos acuerdos para hablar de la importancia de lo rural, la importancia de la producción agrícola y a través de un pacto rural, ¿no? Y navega, como bien dices. Es decir, quiere flexibilizar determinadas cuestiones que se han planteado en el Plan Estratégico Nacional Agrícola en relación a los ecoregímenes, en relación también a obligaciones como el cuaderno digital del que hemos hablado en este programa. Quiere también buscar fondos económicos también para compensar a los agricultores, pero la realidad es que hay unos compromisos a nivel global que están poniendo muy difícil a los agricultores seguir adelante y tener rentabilidad. Entonces, esto realmente, la mesa de negociación se va a dar el 9 de junio en las elecciones al Parlamento Europeo. Es decir, esa va a ser la gran mesa de negociación. Señores, Enrique, Sergio, Joaquín, Beatriz, cuando queráis podéis interpelar a Ricardo, porque aquí estoy preguntándole un montón. No te pregunten ellos, aunque yo le tengo al lado. Bueno, Joaquín y yo hablamos mucho ahí en el Congreso. Pero bueno, sí. Ha sido masivas las manifestaciones, la verdad. Es que sí, y siguen, y largas. Es que sí, pero son dos cosas distintas. Es decir, a ver si provoco un poco por esto de animar el cotarro. A ver si provocas a Ricardo. A mí ya sabes que me provocas con mucha facilidad. No, pero vamos, es que nada más digo buenas tardes, me dice no señor. O sea, que estamos... Vamos a ver, ha dicho usted muy bien que esta ley de restauración de la naturaleza o de la biodiversidad, no sé ya cómo se llama, pues una cosa que está vinculadísima, sobre todo a lo que hubo en Monreal, que ya es lo que va a dar pie a lo de el Pacto Verde, etcétera. Vale, eso es evidente. Por lo tanto, contestando lo que decía el director, esto está protocolarizado. El Parlamento Europeo tiene sus fases, ha tenido que pasar por sección y tal y cual, y en un momento dado se decide que ya tiene que ir a pleno porque, bueno, pues está la labor de los parlamentarios que tienen en un momento dado que votar y porque el comisario tiene que cumplir su función. Pero esta ley, yo estoy de acuerdo con la mayoría de las reivindicaciones de los agricultores españoles. Los otros no los conozco. Creo que tiene mucha razón. Y me maravilla, para no tener una internacional agrícola, como tienen, por ejemplo, los metalúrgicos, etcétera, me maravilla lo bien que han sabido hacerlo y que están organizados simultáneamente en todos los países del mundo y, por supuesto, en Bruselas, que es donde hay que rematar todas las manifestaciones. Lo que pasa es que esta ley, yo no puedo hablar mucho de ella porque no la he leído y porque no soy especialista en un mundo complejísimo en el que sí es especialista el señor Chamorro, pero no es una ley que lleve el comisario de Agricultura ni que tenga por finalidad la agricultura. Pues sí que ese es el problema, precisamente. Exactamente. Claro. Es decir, y en su declaración de intenciones tiene dos cosas importantes, en mi opinión. Una, que nace para frenar o mitigar el cambio climático. Eso me parece flojo. Segundo, mucho más inteligente, y la primera vez que lo leo en un texto, adaptarse al cambio climático, que es lo que puede y ha hecho siempre el ser humano, que en eso estamos de acuerdo. Y oponerse a las grandes catástrofes naturales. Y después dice que eso ha de hacerse en cada país a través de un plan que presentará cada país, por lo cual mi alarma ya baja mucho, porque en efecto se reconoce que no son los mismos los sistemas de agricultura, ni los ecosistemas, etcétera, que es a lo que se va a meter, que tendrá que presentar un plan y tiene 2 años para desarrollarlo y todo eso, y ahí habrá dinero, etcétera, etcétera.
incluido ecosistemas urbanos, lo digo para que nos veas que no tiene que ver con la agricultura, pero sí dice, esos planes se harán en pleno contacto con la población, con la sociedad civil, organizaciones y organizaciones de agricultores, que ahí es donde entra la consecuencia que puede haber para la agricultura. Porque yo eso me invitaría, pero es que yo no soy y es muy complicado especialista, a leerlo con profundidad, pero me rebaja un poco la alarma, sobre todo a la vista de que va a haber unas elecciones y que esto se va a desarrollar con la nueva comisión. Ahora, dicho lo cual, solo digo una cosa, si de verdad se mete y va a dar dinero a los países contra las catástrofes nacionales, las catástrofes naturales... Eso es lo más complicado de combatir. Pero España tiene dos, nacionales, que son la sequía y los incendios. Oye, si de verdad nos van a ayudar, no es al revés. Por ejemplo, nos meten un plan hidrológico nacional, es al revés. Pues mira. Es que la restauración de la naturaleza lo que pretende es una restauración de la naturaleza primigenia y entonces, por ejemplo, no se va a pagar infraestructuras hídricas como podría ser un plan hidrológico nacional, eso es como lo que está invirtiendo la Unión Europea, por ejemplo, en Marruecos y en Egipto, que está fomentando el regadío y está dando dinero para que hagan infraestructuras. En cambio, en Europa no se pueden hacer. Es decir, esta ley de restauración de la naturaleza va a avanzar en las leyes estas de restauración de los ríos. Entonces van a acabar con todas las presas y van a acabar con todo lo que en un momento dado frene el curso natural del agua. Es decir, los ecosistemas antrópicos de Europa, porque Europa siempre ha estado poblado y ha tenido agricultores y ganaderos en el mundo rural, aprovechando los montes y aprovechando la ganadería, etcétera, tienen que desaparecer prácticamente del mundo rural. O sea, el hombre es un parásito, según esta nueva ideología woke y climática, este fanatismo climático, que considera que el hombre es un parásito en el mundo rural que lo que hace es contaminar, emitir CO2 y que el ganado emite CO2 y que los agricultores lo que hacen es provocar la sequía. Y entonces hay que eliminarlos al ser humano de esa naturaleza y restaurar la naturaleza, por lo tanto le van a expropiar a todos los agricultores sus tierras productivas. Concretamente se trata de rehabilitar, dicen, un 20% de toda la superficie terrestre y marina de la Unión Europea. Ecosistema por ecosistema, adaptado a cada país. 20%, pero es un 20% en Europa, claro, no hablamos de Estados Unidos. Claro. Si la cosa es como lo acaba de decir, que no tengo porque yo no soy un ignorante, el señor Chamorro, entonces me preocupa muy poco porque eso sencillamente es imposible de hacer. Respecto a las votaciones, la cosa está, una información, el ser humano desaparezca. No, es imposible, pero no lo vas a hacer. De hecho, por ese motivo, el Partido Popular también se quitó de aquí. Sí, ha votado en contra. Al principio lo respaldaba, ya en la primera vez, para se toma en consideración no sé qué, se quitaron del medio, el Grupo Popular en su conjunto, una parte importante del Grupo Popular Europeo traicionó a los demás y la apoyó, y ahora han estado en lo mismo. El Partido Popular Español, por cierto, no, ha estado contra esta ley de restauración de la naturaleza. Ya del aspecto político puedo hablar un poquito más, pero sí, el Parlamento, y eso es muy malo para que una ley se desarrolle en estos 2 años, etcétera. Ha estado prácticamente dividido y por una vez entre izquierda y derecha. O sea, el pacto PP-PSOE eso ha saltado por los aires. Y yo puedo decir, los diputados españoles que han votado a favor son todos del Partido Socialista. Ha habido los separatistas y Podemos y una persona de Renew Europe, lo cual demuestra que Renew Europe, que es esa cosa central, que sobre todo Ciudadanos y Macron, etcétera, básicamente no ha votado, de luego Ciudadanos no, etcétera. Eso es una división que debilita cualquier ley, porque sabes que después quien tiene que aprobar es el Consejo Europeo, que son los Estados miembros. Que es precisamente a lo que apuntaba Jorge Buxade comentando la jugada, porque después de la votación ha salido a la calle y se ha grabado un vídeo, ¿verdad?, para contárnoslo. Dice que ha salido a la calle porque así con el fresquito se le pasaba la pasión, y nos ha mandado esto. El Parlamento Europeo ha aprobado por desgracia, amplia mayoría el reglamento de restauración de la naturaleza, porque 77 eurodiputados ni siquiera han venido a votar. 77 eurodiputados, más del 10% de la Cámara, le importa absolutamente un bledo el futuro del mundo rural, del sector agrario, ganadero y pesquero en toda España. Un reglamento de restauración de la naturaleza que constituye la puntilla al sector primario, que quiere convertir miles de hectáreas de territorio ahora mismo cultivable en tierra estéril y tierra
infértil. Un reglamento de restauración de la naturaleza cuyo ponente ha sido un socialista español. No hay ni un solo español que pueda entenderlo y que ha sido aprobado con el voto de todos los eurodiputados del Partido Socialista y los eurodiputados de Podemos. Esos que se llenan la boca con la cadena alimentaria y otras normas que no han servido absolutamente para nada, porque el problema de nuestros agricultores es la necesidad de mejorar la rentabilidad de sus explotaciones y competir contra la entrada masiva de productos importados de terceros países que no cumplen las mismas condiciones y que compiten deslealmente. Un reglamento de restauración de la naturaleza que aparece escrito desde China, desde Marruecos, desde Egipto, desde Sudáfrica, desde todos esos países que inundan con productos que además ponen en riesgo la salud alimentaria. España no necesita ninguna ley de restauración de la naturaleza. Durante siglos, por generaciones, han sido los hombres de campo, los agricultores, los ganaderos, los pescadores, los que han protegido, mantenido, conservado y enriquecido nuestra naturaleza, nuestras dehesas, nuestros bosques, nuestros ríos, nuestros mares. Ellos son la principal garantía. Lo que hay que hacer es restaurar este Parlamento, hay que hacer es restaurar a estos burócratas que trabajan de 9 a 5 con parada para comer y le dicen a nuestros agricultores y ganaderos lo que tienen que hacer y cómo tienen que vivir. Creo que le toca a mis compañeros. Bueno, esto complica bastante en líneas generales la relación gobiernos-agricultores en toda Europa. En nuestro caso concreto, porque nuestros agricultores, ganaderos, pescadores, etcétera, saben que una de sus reivindicaciones fundamentales choca con esto que se acaba de aprobar y que ahora veremos cómo se pone en marcha. ¿Qué más? Mañana, ¿qué os gustaría a vosotros que saliera de esa reunión? Ya sé que es un wishful thinking, pero bueno, ya estamos para eso, para ser felices. De esa reunión, Planas. Bueno, yo creo que Planas ya ha dicho que él se compromete en contra de esa competencia desleal, pero es que las cláusulas de espejo no se las dejan. Las cláusulas de espejo es en un momento de obligar a los países terceros que en un momento cumplan las mismas normas a la hora de importar los productos aquí a Europa, y eso la Organización Mundial de Comercio ya ha dicho que eso no se lo deja. Entonces, ¿por qué no se fomenta ese principio de preferencia comunitaria que venía en los principios fundacionales de la política agraria común? Es que el problema es que ha cambiado de paradigma lo que yo decía antes. Lo he dicho antes, Calvet, y lo dijiste tú en las Cortes, me parece que fue hace 2 semanas, cuando Enrique ha dicho que esta ley en realidad no es de agricultura, sino que era de otro. Y yo me acuerdo que Ricardo dijo, el auténtico ministro de Agricultura de España es la señora Rivera. Claro, no, pero es así. Es que en la práctica han supeditado por entero la agricultura a otros intereses que tampoco nos han explicado cuáles son, que es que este es el tema, porque claro, salvar el planeta... Bueno, yo creo que paneles solares. Los objetivos están marcados, yo creo que están en todas estas cumbres del clima, esa COP15... Sí, no, pero te digo, porque esto quiere decir que mañana, al fin y al cabo, Planas va a poder decirles muy poco. Muy poco. Porque no depende de él, en realidad. Efectivamente, no depende de él y además quien manda ahí es Teresa Rivera y todas estas normativas que digo en un principio, además, como decíamos antes, la presión de los agricultores y los ganaderos está haciendo que se cambie en Europa la posición, pero quien inició esto, el Pacto Verde Europeo, vuelvo a repetir, fue von der Leyen. La emergencia climática la votó también el Partido Popular Europeo. El Acuerdo de París nos metió Miguel Arias Cañete, que fue comisario de Medio Ambiente y de Cambio Climático, y estuvo ahí. Entonces, eso se sabe perfectamente. Entonces, a un año de las elecciones europeas se está cambiando. Bienvenidos al sentido común, claro. Pero de todas maneras ha habido 25 del Partido Popular Europeo que han votado a favor de la restauración de la naturaleza y las declaraciones de von der Leyen siguen siendo favorables a la restauración de la naturaleza. Y ha habido 27 que no han ido a votar del Partido Popular Europeo y ha habido 10 que se han abstenido. Entonces, claro, ahí se está creando un caos a nivel de compromisos que no sé a dónde va a llegar. Nosotros lo tenemos claro en Vox. En cuanto a Planas, es posible que tenga poco margen de maniobra sobre las reivindicaciones concretas que hace. Yo creo que tiene alguno, por ejemplo, en aliviar los trámites, porque eso después cada país ha desarrollado en aliviar en los trámites, y en otros menos. Por ejemplo, la cláusula espejo es muy difícil, porque eso ya tienes que ir con la Organización Mundial del Comercio y al comisario de Comercio, pero en cambio, en lo del desarrollo de la ley esta supuesta, si es que tiene algún desarrollo de la naturaleza, sí tiene mucho, porque cada país
tiene que presentar planes revisables continuamente, adaptados a su realidad. Planas revisables. Con quien se va a pegar es con Teresa Rivera. Ah, claro. Última pregunta para Ricardo Chamorro, y se la voy a poner para que haga una Verónica de estas de lucirse. Perdón. Me imagino que en el programa electoral de las europeas llevaréis esto a tutiplén, claro. Hombre, por supuesto, eso es lo que llevamos diciendo. Fuimos los únicos que votamos aquí en contra del Pacto Verde Europeo en el 2020. Esto se impulsó en el 2019 y votamos en contra. Entonces, nosotros estamos siendo coherentes. El resto, pues bueno, bienvenidos al sentido común, pero la coherencia, yo creo que eso está saltando por los aires en el Parlamento Europeo. No sabemos muy bien por dónde van, porque, hombre, no se puede estar votando todas estas normativas y cuando queda un año de elecciones y ven que se te revuelve los agricultores y los ganaderos, de pronto cambias, hay que ser un poquito serios. En ese caso, por ejemplo, los socialistas han votado el 100% a favor de esto. Yo estoy totalmente en contra, además, se lo digo a muchos socialistas, incluido Luis Planas, que en muchas provincias y en muchas regiones están diciendo que apoyan a los agricultores y ganaderos, que sepa todo el mundo que esta gente está totalmente a favor de todas las normativas y toda esta condicionalidad medioambiental que está arruinando la rentabilidad de las explotaciones. Pero por lo menos son coherentes, pero esto, no sé, yo lo veo un poco raro. Por disciplina de partido. ¿Conoce usted a Clara Eugenia? Sí. Claro. Clara Eugenia, que lleva ahí, es la mujer del PSOE en el Parlamento de Agricultura, ¿no? ¿Qué le queréis saber, yo creo que es buena en su trabajo, lo que pasa es que la disciplina de partido es la disciplina de partido. Bueno, y algunos se están yendo, sí, pero bueno, yo creo que hay que ser coherente también en la vida. También tengo que decir que hay diferentes puntos. No es lo mismo una ley que está tramitada en el 2020 que una ley que está tramitada en el 2024. Son 4 años de diferencia donde la normativa cambia. Por eso hay las diferentes comisiones donde hay un desarrollo. Decir ese tipo de cosas me parece fuera de tono. Es como decir, por ejemplo, que muchas de las inversiones que se han hecho gracias a los fondos europeos por parte de Sánchez fue porque Vox cometió un error en el Congreso de los Diputados y aprobó esos fondos europeos. Sería ilógico y sería no, por eso lo estoy diciendo, porque sería contraproducente y sería irreal decir que eso fue un apoyo. De la misma manera que ahora mismo decir que una cosa se está discutiendo en el 2020 es igual en 2024. Es que no es lo mismo. Sergio Brabezo es veterano en este programa y sabe que cuando yo fuera de cámara hago así, es para cambiar el tema. Entonces va el tío y mete el petardo en la mesa antes de marchar. Creo que no puede ser. Porque ahora tengo que dejarme contestar. Vamos a ver. Vas a pagar. Está claro que todos vuestros europarlamentarios del Partido Popular ahora mismo han votado en contra de la Ley de Restauración de la Naturaleza. Pero también es una realidad que lo que estaba hablando antes, es decir, que estas leyes son la consecuencia de la estrategia de la biodiversidad 2030. ¿Qué significa eso? Que es la consecuencia de una agenda que se llamaba Agenda 2030, de unos objetivos de desarrollo sostenible, de una cumbre del clima en la que nos metió el señor también Miguel Arias Cañete, que fue ministro de Agricultura y comisario de Cambio Climático, y evidentemente la coherencia ha dado lugar al final y el desarrollo normativo a que tengamos estas normas ahora. Pero no son... Me ha gustado ese punto que has hecho porque ha sido más acertado y hay que remarcarlo. Y luego hay una normativa interna que se desarrolla. Y eso, en ese sentido, yo lo aplaudo y lo agradezco. Ha sido bastante legal. La normativa interna que es la publicidad. Pero las elecciones de junio. Esa es la normativa nueva que ha surgido. Esas elecciones son muy importantes. ¿Hay un comisario de cambio climático? Sí, hay un comisario. Es el contador de nubes que decía Zapatero, ¿verdad? Sí, controlador de nubes. Bueno, mira, esto es lo que hay. Es decir, precisamente en vísperas del encuentro de mañana de Planas con las asociaciones representativas del sector agrario español, se aprueba esto en la Unión Europea y la contradicción es evidente. Bueno, veremos si va a algún lado o no y si los gobiernos consiguen lo que pretenden, que es seguir callando la boca de la gente del campo y de la mar con fajos de billetes. Porque es que ahora ya ni de dónde sacarlos. Bueno, sí, de los activos rusos, como dice Yellen. A eso precisamente nos vamos a ir después de la publicidad, a la atmósfera de guerra creada por Macron esta mañana, que es una cosa alucinante. En fin, todo el mundo comentándolo. ¿En qué está quedando la cosa? Veremos.